Gracias a Dios por este hermoso tiempo de alabanza donde hemos reconocido que solo Él es digno, Él es grande. Ahora con este mismo corazón abierto queremos recibir la enseñanza que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Hoy continuamos con el privilegio de contar con la presencia del profesor Héctor Gómez, director de Ediciones Berea, una editorial comprometida con la formación bíblica y el crecimiento del pueblo de Dios. El profesor Gómez, un siervo del Señor con amplia experiencia en el ministerio y en la enseñanza teológica. En esta ocasión nos seguirá compartiendo el segundo tema fundamental para nuestra fe, visión y realidad y experiencia del reino de Dios. Los invito a cada uno a escuchar con atención, con corazón dispuesto a aprender, porque Dios nos quiere hablar y llevar a lo más profundo en el entendimiento de su reino. Adelante, profesor. Bueno, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de donde estés ubicado, pero seas bendecido con toda bendición celestial en tu vida, en tu ministerio y en tu hogar. Gracias a Dios por este tiempo, en verdad es un privilegio poder compartir este momento con todos y cada uno de ustedes. Le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que tenemos juntos de aprender. Yo, repasando las notas y todo, estoy aprendiendo totalmente como si estuviera en ceros respecto a este tema, porque cada vez que repaso la escritura, algo nuevo viene a mi corazón. Y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque si no fuera por este tiempo, no me vería tan enriquecido con la enseñanza que su palabra nos trae, ¿no? Muchas gracias a todo el Ministerio Cristiano de Logos Perú, al pastor César y a cada uno de los que integran el equipo de trabajo del ministerio, porque en verdad es una linda obra que necesitamos todos los cristianos, especialmente todos los que tenemos en común en este momento nuestro idioma, en el lugar donde nos encontremos. Ya tuve la oportunidad de saludar al hermano García, se me pasa el nombre, pero está en Camboya, imagínate a donde estamos llegando y desde donde nos estamos uniendo para este esfuerzo mutuo. Así que, sin más preámbulos, vamos a iniciar el día de hoy con el segundo tema con la segunda lección de este tema tan interesante que el Señor nos ha puesto enfrente, que es el reino de Dios. Si me permiten, quisiera empezar con una breve oración. Padre amado, te doy muchas gracias, Señor, por todos y cada uno de los que estamos aquí. Padre, venimos ante ti, rendidos, Señor, ansiosos, sedientos, hambrientos, Padre Santo, de conocer de tu palabra, de saber, Señor, cada vez más de ti, Padre. Te pedimos, Señor, que dispongas nuestra mente y nuestros corazones, Señor, para que la palabra sea una semilla que caiga en buena tierra. Te ruego, Señor, que podamos, Señor, aprovechar este tiempo, profundizar en tu palabra, humillarnos, Señor, ante tu inmensa sabiduría y ante los inmensos tesoros que ni siquiera hemos podido descubrirlos plenamente, pero que tú, Padre Santo, en tu bondad nos los has ido revelando poco a poco. Gracias, Padre Santo, por habernos llamado a ti, a tu presencia, a tu servicio, a ser instrumentos útiles, Padre Santo, en tus manos,
para alcanzar al mayor número de personas posibles. Permite, Padre Santo, que toda esta enseñanza lleve paz, tranquilidad y seguridad a todos los que con ansia te buscan, a los que ya, Señor, nos hemos acercado y a los que aún no te conocen, Padre Santo, para que sea esta una herramienta, Señor, para alcanzarlos a ellos también. Gracias, Padre, por el Ministerio Logos Perú. Te pido, Padre, que lo bendigas, lo ensanches, lo fortalezcas, que sean muchos más los que se unan, Señor, a este medio de capacitar, de poder sembrar, de poder edificar, Padre Santo, la vida y la obra de cada uno de los que hoy estamos a tu servicio. Te amamos, Señor, quédate con nosotros, utiliza las palabras que has puesto, Señor, en esta lección, las palabras que pondrás en mis labios, Señor. Te ruego, Padre, que sean tus pensamientos, que sean tus anhelos, que sean, Padre Santo, tus planes de bienestar para todos y cada uno de los que hoy escuchemos y de los que escucharán a través de nosotros. En el nombre de Jesús te oro y te lo pido todo. Amén. Bueno, vimos en la lección anterior, en la primera lección, las sombras y realidades. Algunas, es un estudio bastante extenso porque la misma Biblia dice que todo el antiguo pacto son solamente sombras de los bienes venideros. Imagínate tratar de abarcar todo el Antiguo Testamento, pero alcanzamos a ver algunas escrituras básicas acerca de esas sombras de lo que es el reino de Dios. Si recuerdan, a través de los primeros episodios de la creación, vimos también la situación que se presentó cuando el pueblo de Israel pidió un rey, cómo Dios les hacía ver lo que significaba un reino basado en las voluntades humanas y lo que significa un reino gobernado por él. Viene el Nuevo Testamento y el ministerio de Juan el Bautista inicia precisamente con ese llamado. El reino de los cielos está cerca. Cuando apresan a Juan el Bautista, es el momento en el cual Jesús inicia su ministerio fuertemente y los discípulos le cuentan a Jesús lo que ha sucedido y dice la Escritura que desde ese momento Jesús empieza a predicar que el reino, arrepiéntanse que el reino de los cielos está cerca. Pero entonces nos preguntamos, ¿qué es el reino de Dios? Veíamos cómo muchas veces se ha confundido el reino de Dios con una institución, con la institución de la iglesia. Hablaba hace algunos días con alguien acerca de este maravilloso tema y veíamos cómo, así como en los tiempos de Samuel, el pueblo estaba pidiendo un rey para ser como las demás naciones. Yo creo que en muchos casos, no me atrevería a decir que todos, pero en muchos casos, lo que se ha hecho para tratar de enseñar o de hacer ver un reino, el reino de Dios, hemos encontrado las palabras que el pueblo le decía a Samuel, para ser como las demás naciones. Y hemos tratado de vincular los conceptos de reino, de los reinos terrenales, al concepto del reino al cual Dios nos ha llamado. Entonces, en los reinos terrenales, el concepto de reino viene más que nada dado por poder, por la palabra gobernar. Pero, ¿qué tanta relación tiene eso con el anhelo de Dios de establecer su reino aquí en la tierra? Si recuerdan, veíamos brevemente lo que el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro decía: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, la idea del reino de Dios es tratar de imitar la experiencia que tienen los seres celestiales en el cielo, en la presencia misma de Dios, donde algún día estaremos tú y yo aquí en la tierra. Bien dicen algunos que nuestra vida
de paso por este mundo no es más que un entrenamiento para la eternidad que viviremos. Y para eso necesitamos empezar a vivir la experiencia de lo que es el reino de Dios. La lección del día de hoy, la segunda lección, está basada en esas palabras. El reino de Dios está cerca. ¿Qué significan esas palabras? ¿Qué relevancia tiene para tu vida y para la mía y para todo el mundo las palabras con las cuales se inició el ministerio de nuestro Señor? Vamos a empezar compartiendo precisamente la lección preparada para el día de hoy. Me indican, ya se ve bien, ¿verdad? Dice la escritura de Mateo 4:17. Amén. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Vamos a centrarnos en el reino de Dios, pero no pasen por alto la primera palabra de este versículo: arrepiéntanse. Va a ser parte fundamental en lo que vamos a desarrollar. El reino de los cielos está cerca. Entonces, yo, al repasar este versículo, sin duda, tal vez cada uno de ustedes experimentaría lo mismo que yo experimenté en un comienzo. ¿Qué es el reino de los cielos y qué tan cerca está? ¿Verdad? ¿Qué es el reino de Dios? Vimos en la lección anterior, es un reino que no es de este mundo. O sea, no actúa como nada de lo que nosotros vemos en este mundo. Jesús mencionaba en el Padre Nuestro que el reino de Dios está dado por una comunión en la cual hay un rey que es Dios y en su reino se hace su voluntad. Es decir, hay un pueblo sujeto en obediencia a esa voluntad. Ese es el reino de Dios. Ahora, ¿qué tan cerca puede estar? Es tal vez la pregunta que tal vez muchos de los que escuchaban a Jesús se hacían y que tú y yo nos podemos hacer en ese tiempo. Nos dicen, el reino de los cielos está cerca. Bueno, ¿qué tan cerca está? Para saber eso, tenemos que ver primero el mundo al cual Cristo llegó. Todos hemos visto de manera tal vez superficial o por las películas, o tenemos una noción del mundo al cual Jesús llegó. Era un mundo complicado. En ese tiempo estaba el mundo conocido en Occidente, estaba gobernado por un poder enorme que era el Imperio Romano. Era un imperio con costumbres paganas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ellos no estaban sujetos al Dios verdadero, sino que tenían una serie de deidades, las cuales en el curso de su historia habían ido cambiando. Lo cierto del caso es que lo que imperaba era el poder de Roma, la justicia de Roma y los intereses de Roma. En ese sentido, veíamos a los pueblos a los cuales Roma había dominado, que eran pueblos sujetos, a veces hasta los caprichos del emperador o de sus representantes en cada región. Y allí se da el contexto perfecto para lo que el apóstol Pablo les está hablando precisamente a las comunidades que se habían empezado a establecer en Roma. Dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Versículo 8 de Romanos 5 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí habla ya de algunas características del mundo al cual Jesús llegaba. Dice, éramos incapaces de salvarnos. Es decir, no había nada que nosotros pudiéramos hacer para cambiar la situación en las cuales nos veíamos involucrados en aquel entonces, de dominación,
en algunos casos de servilismo y se llegaba incluso hasta esclavitud, pero todo tenía que ver con el poder de Roma. Ningún pueblo era capaz de declarar su independencia porque era prácticamente aplastado. Ahora, todo esto hacía parte de la visión en cuanto a la vida espiritual. Era un mundo totalmente, como dice en el segundo versículo que leímos, dominado por el pecado, donde no veíamos la manera de poder salir de esa esclavitud a la cual habíamos llegado, porque el pecado se había apoderado de las voluntades de cada uno de nosotros. Cualquier cantidad dentro del espectro enorme que hay de pecaminosidad, ahí estábamos incluidos nosotros. Y no podíamos salir de ahí, ya sea porque nuestra voluntad no lo permitía, ya sea porque la presión social, política, económica no lo permitía, pero el mundo al cual Cristo llegó era un mundo totalmente inmerso en el pecado. En algunas versiones habla de que éramos sus enemigos. Mira lo que dice en Colosenses 1:21. En otro tiempo, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Ese otro tiempo al cual se refiere el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses era en los tiempos antes de que el mensaje de salvación llegara a cada uno de los convertidos en la iglesia de Colosas. Dice, por su actitud, no era, a diferencia de la carta a los romanos, ¿sí? Que está hablando específicamente de nuestra condición, aquí está hablando que la condición de estar alejados de Dios y de ser declarados sus enemigos tiene que ver por nuestras decisiones, por la actitud con la cual asumimos la vida y por las malas acciones que decidíamos realizar. Cuando vemos esto decimos, ¿y por qué llegamos a ese punto? Jesús habla de una realidad que él vio el panorama espiritual al cual había sido enviado por el Padre. Y habla de un personaje en especial, el gobernante de este mundo. Dice, el juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Acuérdense que Jesús estaba hablando en la oración del Padre Nuestro que el reino de Dios viniera y que se hiciera su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Aquí está hablando de una confrontación que va a darse a partir de la predicación de nuestro Señor. Y esa confrontación tiene que ver con el juicio que traía Jesús. La Escritura dice que Jesús declaraba que Él no venía a juzgar al mundo. Como tú y yo no estamos llamados a establecer un juicio sobre la vida de la persona, sino a llevarlo precisamente a su conversión, porque el juicio le corresponderá a Dios, pero tu sola presencia, así como la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo y de su predicación, establecía un juicio para todo el que lo escuchaba. Cuando Jesús hablaba de la condición espiritual en el lugar donde él estaba, los primeros en resentirse cuando Jesús hablaba eran los fariseos. Ni siquiera los paganos recibían tan de mala gana el mensaje de Cristo. Pero los fariseos eran los primeros que se ofendían cuando Jesús hablaba la verdad. Y por eso en la Escritura está hablando, el juicio de este mundo ha llegado ya. Pero lo más interesante es que dice, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. ¿Por qué no estaba el reino de Dios en la tierra, según la oración de nuestro Señor? Algunos podrían decir, el reino de Dios estaba por Israel. No, no podemos confundir. Israel era el pueblo escogido de Dios, pero ellos habían decidido que su gobernante no fuera Dios. Pidieron un rey para ser como las demás naciones.
Y a partir de esa petición, tenemos 10 siglos antes de que Jesús llegue, de la historia de lo que es ser gobernado por un rey como las demás naciones. Son reinos expuestos precisamente a las rivalidades, a los poderes. Y espiritualmente eso se refiere a nuestra vida expuesta precisamente a todo tipo de poder espiritual que nos impide ser parte de ese reino del cual Jesús está anunciando. Cuando dice el príncipe de este mundo va a ser expulsado es porque hay un gobernante que se ha establecido su propio reino en este mundo. Y es lo que ha impedido que el reino de Dios llegue o en ese momento. A partir de la predicación de Jesús, acuérdense el primer versículo que leímos, arrepiéntanse que el reino de Dios está cerca. El príncipe de este mundo va a ser expulsado. ¿Qué quiere decir esta gran verdad? Este príncipe de este mundo es el maligno que ha intentado desde el principio de los tiempos, desde el tiempo del jardín del Edén, hacer que el hombre se aparte de Dios. Y ha puesto delante de la humanidad una serie de circunstancias que ha impedido que el mundo conozca quién es Dios. Precisamente por la influencia de este ser maligno, es que es de lo que habla el versículo de Juan 1. El que era la luz, Jesús, estaba en el mundo, ya estaba en el mundo. Y el mundo fue creado por medio de él, recuerden Génesis 1. Pero el mundo no lo reconoció. La pregunta es, ¿por qué el mundo no lo reconoció? Si él era el anunciado por los profetas, si él era el esperado por todo el pueblo. Pero cuando él llegó, nadie lo reconoció. Precisamente por la influencia de ese ser maligno que había impedido que no solamente el pueblo de Dios dejara de experimentar lo que era su presencia en medio de ellos, sino el mundo que debía conocer a Dios, conoció a otros seres. Vemos así todas las culturas, todo tipo de religiones, todo tipo de creencias, que lo único que hizo fue diluir la imagen de Dios y que el mundo tuviera una visión distorsionada de quién es Él. Este ser ya había sido expulsado de las regiones celestiales, pero se había apoderado del mundo. Y Jesús fue enviado precisamente para expulsarlo del mundo y conquistar este mundo para el Padre y así establecer el reino de Dios. Pero para eso, esa influencia que él había tenido, tenía que experimentar las consecuencias de haber sido influenciado por este ser. Dice la segunda parte de Juan 1, el versículo 11, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Debió haber sido algo impactante para el Señor, aunque él sabía a lo que venía, pero debía ser impactante porque él nació en medio del pueblo escogido. Nació en la ciudad que había sido escogida desde el principio de los tiempos, donde él debía llegar y poder descubrir que ninguno de los suyos lo recibieron con agrado, sino que fue un rechazo continuo, dudas continuas, permanentes, rechazo a su palabra, al punto que si nosotros repasamos el Evangelio en Juan 6, Jesús estuvo dispuesto siempre a empezar de nuevo, porque ni siquiera los que andaban con él lo recibían ni lo reconocían cuando él hablaba las verdades de Dios. Dice en Génesis 2, para irnos un poco a la historia,
de, permítanme, de cómo este gobernante se hizo precisamente con la autoridad sobre este mundo. En Génesis 2:15 vamos a ver la caída de este mundo, simplemente para poder conectar. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Tú te imaginas? La fe en el tiempo de la creación era demasiado simple. Solamente había que reconocer la soberanía de Dios. Él tomó al hombre y lo puso donde a él mejor le pareció, en el jardín que había creado para tener esa comunión con el hombre. Pero le dio un propósito: cultiva y cuida mi jardín, cultiva y cuida lo que yo he creado. Y lo que posteriormente se convirtió en las tablas de la ley, en aquel tiempo era simplemente un mandamiento sencillo: puedes comer de todos los árboles que quieras, pero de ese único árbol que te señalo, el árbol del conocimiento del bien y del mal, no deberás comer. La ley se reducía simplemente a un mandamiento, ¿sí? Obedéceme, Adán, obedéceme. Ten presente lo que te estoy diciendo. Todo es tuyo, menos el fruto de ese árbol. Porque las consecuencias serían: el día que de él comas, ciertamente morirás. La muerte, en el sentido bíblico, significa separación. En otras palabras, lo que está diciendo Dios aquí es: si tú no me obedeces, morirás. En otras palabras, te separarás de mí. No tendremos comunión. Y esa es la razón por la cual tanto Adán como Eva fueron expulsados del paraíso. Por su pecado, por su desobediencia, fueron separados de Dios. No podía haber comunión por el pecado que habían cometido. De esa manera, lo único que Dios estaba pidiendo era: reconoce mi soberanía. Yo soy el que te he puesto aquí en mi jardín con una tarea específica: cultiva y cuida mi creación. Y le dio leyes que debían ser obedecidas. Come de todo los árboles, menos de ese árbol. De esa manera, la desobediencia trajo la muerte, y Dios lo había establecido desde el principio. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Bueno, mis amados, esta escritura es fenomenal porque aquí es donde se fragua de parte del maligno cómo impedir que se establezca el reino de Dios en este mundo. Dice la escritura que la serpiente empieza de manera sutil a decirles: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol? ¿Cuál es la diferencia con respecto al mandato de Dios? La palabra ningún. Eso tiene que ver con muchas de las apreciaciones que el mundo tiene acerca de lo que es el reino de Dios o acerca de lo que es el mensaje que la iglesia tiene para hacer que el mundo conozca a Dios. Para el mundo, la fe, la religión, la doctrina, la Biblia, Dios mismo, no trae a sus vidas más que prohibiciones. Y esto fue lo que la serpiente
inculcó en el corazón de la mujer. Prohibición. Dios dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Y en la mujer quedó sembrado eso, prohibición. Dice, no, no, no. Nos ha dicho que podemos comer de todo, pero de ese árbol no podemos comer, porque si lo comemos seremos separados. Y la serpiente aprovecha que esa semilla ha quedado sembrada y dice, no es cierto, no van a morir. Al contrario, si comen, él sabe que van a ser como Dios. Es decir, en esto, la serpiente empezó a sembrar dudas acerca de la palabra de Dios. Sembró en el corazón y en la mente de esta primera pareja el creer que la palabra de Dios no es real, no es verdadera, que lo que Dios dijo no es cierto. No, no vamos a morir. Pero lo último, y fíjate cómo va escalando la tentación, la serpiente dice, serán como Dios. Y aquí es donde se ve claramente cuál es el papel que desempeña Satanás desde que fue arrojado de las regiones celestiales. ¿Qué es lo que él se ha propuesto? Separar al hombre de Dios. Y lo segundo, una vez lo separa, suplantar a Dios con su ego. Serán como Dios. Es decir, podrás responderle a Dios de al tú por tú, como si fueran iguales. Y puso al hombre, precisamente al hombre y la mujer, en una posición donde el reino que Dios había pensado a través de su creación, de poner al hombre en el Edén, de darle un propósito, empezó el maligno a tratar de evitar que se estableciera de ahí en adelante ese reino. Y empezó a desviar el pensamiento y el conocimiento del ser humano en la dirección hacia sí mismo. ¿Qué puedo yo ser si me independizo de Dios? Bueno, yo creo que no es necesario profundizar en las consecuencias de esa decisión. El reino en general no se podía establecer. Aquí están las conclusiones. Separar al hombre de Dios. La palabra de Dios no es totalmente cierta, no es necesario obedecer. Hay una falsa libertad. Lo que el mundo más está pidiendo hoy día es precisamente esa sensación de libertad. Que yo pueda hacer lo que quiera, total, Dios me perdona. ¿O quién es Dios para impedirme hacer lo que yo quiero, lo que yo creo que es correcto? Lo segundo es suplantar a Dios. ¿Es posible ser Dios o escoger o crear dioses? Todas las demás culturas alrededor del pueblo escogido de Dios tenían los panteones, las diferentes mitologías, donde se representaban los apetitos humanos hasta los más bajos. Había un Dios para eso. Había un Dios para los ebrios. Había un Dios para la guerra. Habían dioses para el amor, para el enamoramiento, que no era lo mismo. Habían los dioses de la riqueza. Habían demasiados dioses alrededor y cada persona podía escoger o inclusive crear sus propios dioses. Y uno de los dioses principales que el mundo ha podido crear ha sido la adoración a sí mismo, al ego, a lo que el hombre ha querido y ha podido hacer hasta ahora, convertirse en un ser arrogante por el conocimiento que ha adquirido, por el poder político, económico, por el escalamiento social. Por todas las cosas el hombre se ha puesto en el lugar de Dios, porque eso fue lo que la serpiente dijo en el jardín del Edén, serán como Dios. Y lo último, a través de esas dos cosas, de separar al hombre de Dios y darle al hombre la oportunidad de suplantar a Dios,
ha tratado de impedir el crecimiento, el establecimiento del reino de Dios, poniendo al hombre a dudar de las promesas, poniendo a prueba a Dios y adorando a otros dioses. Si ustedes recuerdan, estas son las tres pruebas que pasa nuestro Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, del 1 al 11. Ahora, todas estas cosas, ¿qué producen? Dios dijo, si comes de ese árbol, ciertamente morirás. En el deseo del hombre de vivir una vida separada de Dios y de suplantar a Dios, ha provocado su propia muerte, su propia separación de Dios. Ahora, en el curso de la formación del pueblo de Dios, perdón, Dios determinó por medio de la ley, y acuérdense que Él mismo establece en la Escritura que la ley y todo lo que se vio en el antiguo pacto simplemente son una sombra y no las realidades venideras, sombras. Es decir, todo eso era simplemente una imagen de lo que ya Dios estaba proyectando a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si no se podía establecer el reino de Dios por la maldad que se había puesto en el corazón y en la mente de la humanidad, ¿cómo? Profesor, no se le escucha. Se salió, falló el internet. Esperemos un momentito que vuelva a entrar el profesor. No se, no se vaya, por favor. Mientras el director se está comunicando con el pastor, con el profesor, recuerden, hoy día estamos en la segunda lección. El reino de Dios está cerca. La primera clase fue el lunes anterior, 14 de abril. El reino de Dios entre sombras y realidades. Fue una introducción acerca del panorama general de la revelación del reino de Dios a través de las subsecuentes etapas de la historia humana del pueblo de Israel y de la iglesia. Si usted no asistió a esta primera clase, por el medio del Zoom se ha enviado el número de WhatsApp de Logos. Usted puede solicitar los materiales y el video de la clase. También lo puede encontrar en las redes sociales como Facebook, YouTube. Y así nos podamos siempre estar al día en cada clase y llevar la ilación de semana tras semana. Gracias, Sunilda, por escribirnos. Estamos para servirte.
Vamos a estar volviendo a enviar el enlace del grupo ¿Cómo de está? WhatsApp ¿Qué pasó? Su del internet curso seguro, ¿verdad? y te puedes agregar donde vas a recibir los materiales o por interno solicitárnoslos para poder enviártelo a tu personal. Ya, otra vez te envío el enlace entonces. Esperemos un momentito, es grabado en vivo y siempre van a suceder algunas cosas, así que como somos alumnos, tengamos la paciencia siempre de poder aprender y sobre todo a estos eventos siempre a veces nos va a suceder. Pero gracias por permanecer, aún no se vayan, ya estamos a unos momentos de volver a continuar con la clase. También se envió el sílabus en el grupo, a los hermanos que están ahí ya agregados en el grupo, ya se envió el sílabus, se envió el papel de la primera clase y el video. Y una hoja de lectura para que lo puedan desarrollar. Mientras la clase se está dando, en este momento ustedes pueden aprovechar y escribir sus preguntas por medio del Zoom. Y en el momento ya el pastor, el profesor va a responder sus preguntas. Pueden ir también aprovechando, escribiendo sus preguntas. Disculpen, por favor, no sé qué Ya está pasó adelante. Llegó, profesor. y no sé en dónde me quedé. Voy de nuevo a compartir la pantalla y ya continuamos, por favor. Una disculpa. Díganme, por favor, si estábamos en esta imagen o... Sí, Esa no es. profesor, en esa imagen está. Perfecto, entonces no perdimos mucho tiempo. Ahora, ¿cómo se podía establecer el reino de Dios en medio de un mundo que estaba totalmente gobernado por el adversario de Dios? No se ve el PowerPoint. Permítame. Se dice que estoy compartiendo pantalla, ¿no lo ven todavía? A ver, un ratito. No, No, se no se ve. vio, pero se fue otra vez. Permítame un segundito entonces. Tratamos de arreglar aquí esto. ¿Ya se ve? Ahora Sí, sí. profesor. Perfecto. Una vez más, disculpa. Listo. Ahora, ¿cómo se podía establecer el reino de Dios en medio de un mundo gobernado por el adversario que había tratado de distorsionar y había formado una imagen tan distorsionada de Dios? Dice la Escritura en Hebreos 9:22, dice, de hecho la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y podemos ver, les decía, en Levítico, en Deuteronomio, en parte del Éxodo, cómo se estableció todo el esquema de sacrificios para la purificación de los pecados del pueblo y de los sacerdotes, si recuerdan. Sin embargo, cada año se celebraban este tipo de rituales. Era impresionante porque eran la cantidad de holocaustos, de ofrendas, de sacrificios que se realizaban. ¿Por qué? Porque el pecado, el pueblo no se arrepentía realmente de sus pecados. Para ellos simplemente pecar y hacer el sacrificio significa quedar otra vez listos para sumergirse en sus pecados. Por eso el autor del libro de los Hebreos dice en el versículo 8 de Hebreos 10, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad.
¿Recuerdan ustedes las palabras de Samuel cuando Saúl pecó al desobedecer el mandato que le había dado? ¿Qué le encanta más al Señor? ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Los sacrificios o que se le obedezca? Y aquí está hablando precisamente el autor de la carta a los Hebreos, de qué era, cómo estaba ese pueblo que en varios pasajes dice que estaba sumergido en la oscuridad. Ellos basaron toda su adoración en todo el esquema de sacrificios y ofrendas, de holocaustos, de expiaciones, pero no era un pueblo obediente, era un pueblo que vez tras vez pecaba e insistía en pecar. Continuando, dice, así quitó lo primero para establecer lo segundo. Aquí es donde se relaciona realmente lo que Jesús estaba enseñándonos a través del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, cuando pide que venga a nosotros tu reino. Dice el escritor, el autor de la carta a los Hebreos, dice, quitó lo primero, sacrificios, ofrendas, holocaustos y expiaciones, aunque se pidieron inicialmente, pero el pueblo no obedecía. Para establecer, ¿qué significa establecer? Que sea cimiento, que sea la base, el fundamento. Lo que a Dios le agrada es la obediencia. Y en el reino de Dios, y el reino de Dios se basa en hacer su voluntad como se realiza en el cielo. Versículo 10. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo. Ya no son sacrificios ofrecidos por nosotros, de acuerdo al esquema de sacrificios, digámoslo así, a una tabla de aranceles con respecto a nuestros pecados. Es Dios quien en su voluntad ofrece el sacrificio por el cual nosotros vamos a ser santificados. ¿Qué sombra tenemos nosotros de esta escritura en el Antiguo Testamento? Pues ni más ni menos que cuando Adán y Eva son expulsados del paraíso, Dios los cubre, hace vestidos para ellos de pieles, de los animales que fueron sacrificados por quien Adán nunca ofreció el sacrificio. Dios puso el sacrificio y fue quien derramó la sangre para poder hacer la justicia por el pecado cometido. De igual manera, dice, en virtud de esa voluntad somos santificados mediante ese sacrificio ofrecido por Dios, al cual Jesús se entregó voluntariamente. Como no es un sacrificio ofrecido por el hombre, sino dado por Dios, es un único sacrificio ofrecido una vez y para siempre en el ser perfecto, el Hijo de Dios. De esa manera preparaba su voluntad para establecer el reino de Dios, un reino de seres santificados mediante el sacrificio realizado en el cuerpo de Cristo. Decía Jesús, el juicio de este mundo ha llegado. Uno de los atributos de Dios es su justicia. Mediante la ley, Dios estableció de qué manera perdonaba o justificaba el pecado del ser humano. Mediante los sacrificios. Y Dios, por ser justo y por ser santo, Él no podía negarse a cumplir la justicia que Él mismo había establecido. Así que el pecado de la humanidad debía ser juzgado y castigado. Por eso cuando viene Jesús, dice, el juicio de este mundo ha llegado. Pero era el juicio de Dios, la justificación que Dios había preparado para el mundo, había llegado. Por eso la Escritura dice que Cristo es la justicia de Dios.
Y la justicia de Dios existe la condena y el castigo del pecado. En Colosenses 1:22 dice, pero ahora, acuérdense que en 1:21 decía que nosotros estábamos alejados de Dios y éramos sus enemigos. Dice, pero ahora Dios, a fin de presentar los santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. En otras palabras, lo que estamos hablando aquí es que la justicia de Dios perfecta exigía la condena y el castigo del pecado. Había un juicio por el pecado del mundo y había una condena y un castigo que el mundo merecía por ese pecado. Pero dice la Escritura que esa justicia el Padre la llevó a través del Hijo para reconciliarnos a nosotros y poder, al quitar el pecado de nuestras vidas, poder allanar el terreno para el establecimiento del reino de Dios, para que el hombre en su arrepentimiento, acuérdense de cómo empezamos esta lección, arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. Empezó a allanar, una vez quitado el pecado de la vida del ser humano mediante el sacrificio de Cristo, para los que hemos creído, Dios estaba allanando el terreno para establecer su reino, un reino donde se hiciera su voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El apóstol Pablo hace precisamente esta analogía con lo que es la muerte física y lo que el mundo, lo que los creyentes habían experimentado en el día que conmemoramos ayer, el día de la resurrección. Dice en Romanos 6, del 1 al 4, que lo incluiremos. ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo morimos? Como decía la escritura anterior, mediante la muerte de Cristo, mediante el sacrificio de su cuerpo mortal. Nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? Esto es lo que el hombre o la humanidad trata de hacer constantemente, que es volver a sus antiguas costumbres. Ellos querían, una vez hecho el sacrificio, volver a estar listos para poder pecar, para volver a ofrecer el mismo sacrificio. Pero dice, nosotros, todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. Nuestra fe nos lleva a pensar en lo que significan estos versículos. Nosotros estábamos condenados. Sobre nosotros vino un juicio por causa de nuestros pecados. La condenación nuestra era la muerte. Pero alguien tomó nuestro lugar. Y el juicio que estaba preparado sobre nosotros fue trasladado en el cuerpo de Cristo para que nosotros pudiéramos ser declarados justos, sin pecado, sin culpa. La justicia se llevó a cabo, pero nuestro castigo fue depositado en la persona de Cristo. Así que, en ese sentido, estamos unidos con Él, porque Él llevó sobre su cuerpo el castigo que merecíamos nosotros por nuestros pecados. Y al unirnos con Él, al aceptar en nosotros el sacrificio de Cristo, estamos aceptando la justificación del Padre, la justificación de Dios. Pero es que nuestra vida no termina con la muerte de Cristo. Dice que nosotros fuimos unidos a Cristo Jesús
para en realidad ser bautizados perdón, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. También nosotros resucitemos a una vida nueva, ya sin culpa y sin mancha, bañados por la gracia de Dios. ¿Cómo es esa gracia? Precisamente la que se llevó a cabo por la muerte de Cristo, que no merecía Él morir por nosotros. Los que merecíamos morir éramos nosotros, pero Él es la fuente de gracia sobre nuestras vidas, porque por Él fuimos justificados. Y si fuimos unidos a Él en su muerte, dice en Primera de Juan, dice la sangre de Cristo, si nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, la sangre de Cristo nos limpia permanentemente. Ahora, ¿cuál es el compromiso? No simplemente haber sido justificados y simplemente prepararnos a pecar porque vamos a ser perdonados. De ninguna manera. Lo que hemos hecho al conocer de Cristo y al entender el sacrificio que Él realizó es que ahora vivimos una vida nueva, una vida dispuesta para que sea Dios quien gobierne en nosotros. Y a partir de ese entonces, establecer el reino de Dios a través de la vida obediente de cada uno de los que hemos nacido de nuevo por el sacrificio de Cristo y su resurrección. Ya vamos aquí llegando al punto final. Dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué pasaba? Acuérdense cuando leíamos los versículos de Juan 1, que él vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo reconocieron. Esto era lo que pasaba. Nadie podía ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no habían nacido de nuevo. Porque ellos estaban inmersos en la oscuridad a la cual los había atrapado el príncipe de este mundo, mediante el engaño de las falsas creencias, de la falsa religión y de la falsa adoración. Todas las palabras que la serpiente le dijo a Eva y a Adán en el jardín del Edén son palabras que resuenan constantemente en el corazón y en la mente y en los oídos de todos los seres humanos que vivimos hoy día. Pero tú y yo hemos nacido de nuevo, así que nosotros podemos ver el reino de Dios. ¿Cómo? A través de la obediencia a su palabra y de las bendiciones que Él derrama continuamente sobre todos aquellos que hemos decidido creer y vivir conforme a su voluntad. El mundo no lo puede ver y lo rechazan precisamente porque no han nacido de nuevo y el reino de Dios no está visible para ellos. Nicodemo continúa, ¿y cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Habíamos hablado de esto en la lección pasada. Es la experiencia del reino de Dios. Nosotros hemos sido invitados no solamente a ver el reino, sino a entrar en el reino de Dios, en un reino donde se hace su voluntad. Y este es un llamado individual, donde cada uno de nosotros tenemos que examinar diariamente qué tanto hemos estado dispuestos y estamos dispuestos a ser obedientes a la palabra de Dios para seguir disfrutando, experimentando el reino de Dios en nosotros. El reino de Dios está cerca. ¿Qué decía Jesús? Arrepiéntanse
Y este es el primer llamado que se hace para establecer el reino de Dios. Es el arrepentirnos, reconocer que por causa del pecado hemos vivido como enemigos de Dios, alejados o separados de Él y merecedores del castigo y la condenación, de los cuales hemos escapado por gracia, no por mérito. Entonces, aceptar la soberanía de Dios, su buena voluntad para nuestra vida, reconocer su soberanía, someternos a su voluntad para poder vivir en este mundo como en el cielo, siendo obedientes, haciendo la voluntad del Padre. Lo segundo es, para establecer el reino de Dios, es necesario el perdón. Cuando Jesús vino a la tierra, encontró un mundo totalmente en caos, donde gobernaba el príncipe de este mundo. Pero a través del sacrificio expiatorio de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo le arrebata ese poder al maligno. Por eso dice, Él va a ser expulsado de este mundo, porque ya la muerte que había entrado por el pecado ya no tendrá poder sobre los que hemos creído. Y esa es la gran derrota de Satanás. Ya no estaremos separados de Dios. Al contrario, seremos llenos de la gracia de Dios para permanecer siempre unidos a Él. Y lo tercero, la llenura del Espíritu Santo. En la predicación de despedida de Jesús a sus discípulos, en el capítulo 14 y 15 del Evangelio de Juan, nuestro Señor expone lo que es el papel, la misión del Espíritu Santo, guiarnos a toda verdad en obediencia a su palabra y a su perfecta voluntad. La llenura del Espíritu Santo es la que nos permite vivir, entrar, experimentar, disfrutar lo que es realmente el reino de Dios. Esta fue la experiencia del día de Pentecostés. Por eso la predicación empezaba: arrepiéntanse, el reino de Dios está cerca. No fue con la venida de nuestro Señor Jesucristo, fue a partir de su sacrificio y su resurrección, cuando fue aceptado por aquellos que empezaron a creer en ese entonces y dispusieron su vida para hacer la voluntad de Dios, ya no sujetos a la esclavitud del pecado del cual fueron limpiados, y nosotros fuimos limpiados por el sacrificio de nuestro Señor. Ahora somos los que estamos dispuestos a establecer el reino de Dios. Estaba cerca, ¿por qué? Porque Jesús iba a ser sacrificado, porque Jesús iba a resucitar, porque el pecado iba a ser removido de la vida de todos los que iban a creer, porque esa esperanza está lista para todos los que quieran creer. Y así el reino de Dios se estará estableciendo para hacer su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Esta ha sido la exposición del día de hoy, una aproximación a la experiencia de la cruz. La cruz es parte esencial de lo que es establecer el reino de Dios. Gracias, profesor. Amados hermanos, si tuvieran alguna pregunta para que nuestro profesor nos pueda contestar en este tiempo, todavía tenemos unos minutos. Si desean, pueden levantar sus manos para que se le dé el pase y pueda usted expresarlo o escribirlo por este medio de mensajes por Zoom. A ver si se ve alguien. No hay ni una pregunta, todo quedó claro. Yo No hay quería hacer ninguna una pregunta. consulta. Adelante, pastor, hermano.
con respecto al versículo 5 del capítulo 3 que estaba desarrollando, yo sé que la explicación la dio ahí, pero me gustaría que me lo reforzara un poquito más el hermano. De hecho, ha estado muy buena la clase. En cuanto a cuando señala el que no naciere de agua y del espíritu, se refiere a primero reconocer al sacrificio de Cristo, ¿no es cierto? Luego viene el ser purificado, ¿no es cierto? Y del espíritu es la guía y dirección del Espíritu Santo. O sea, si no nos sometemos a su guía y dirección, va a ser imposible que podamos entrar al reino de Dios, ¿no es cierto? Y lo otro, porque para muchos yo creo que también suena esta parte, porque no quiere decir entonces que es necesario ir a las aguas para poder llegar a ese lugar, porque para algunos ir a las aguas no es motivo de salvación. En este caso sería para ver el reino de Dios. ¿Qué me puede decir? Amén. ¿Qué puede- Es una pregunta muy interesante sobre la cual hay una gran discusión en todo el mundo cristiano, ¿verdad? Lo que está hablando aquí la escritura esencialmente es que no nace de nuevo, ¿sí? Y dice, Jesús lo dice en el versículo 6, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. ¿Cuál es la esencia? Nosotros podemos tener una manifestación externa de nuestra conversión, pero lo más importante, o sea, yo no puedo discernir si tú estás o no estás, es tu corazón, lo que hay, tu propia decisión de caminar en obediencia a la palabra de Dios. Cuando te vean o cuando no te vean, si en verdad has recibido el Espíritu de Dios, ¿sí? Ese mismo Espíritu te va a guiar a toda verdad y a caminar en la voluntad de Dios, ¿sí? Lo externo es un testimonio. Y existía de hecho el ritual del bautismo, ¿sí? Como una limpieza. Y no estoy diciendo que no sea necesario el bautismo en agua. Lo que estoy diciendo es que tú te puedes bautizar en agua y no tener un espíritu dispuesto a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Pero aquí lo importante es, y Jesús mismo lo dijo cuando iba a ser bautizado, es necesario hacer la voluntad de Dios. Y él no necesitaba bautizarse en agua, pero lo hizo ¿por qué? Porque Dios lo exigía, ¿sí? No podemos acortar caminos. Hay cosas que no entendemos, pero lo externo es externo. Lo que Dios mira es, ¿estás haciendo mi voluntad? No sé si con eso, hermano Luis, Sí, puedo no, está contestar. bien. Sí, el cambio interno después se refleja de forma externa. Exactamente. ¿Sí? Muchas gracias, profesor. No, gracias a ti. Hay una pregunta de Alex Cruz. ¿Se puede obedecer sin la llenura del Espíritu Santo? Y cuando creen y reciben a Jesús en su vida y desobedecen, ¿han nacido de nuevo? ¿Sí o no? Bueno, son dos preguntas muy interesantes. La primera, mira, yo conozco gente buena que no es cristiana y hacen lo bueno. En cierta forma, obedecen muchos de los criterios de la Biblia, pero aún así tienen que nacer de nuevo, tienen que ser purificados y tienen que recibir la llenura del Espíritu Santo. Dice la Escritura que es el sello que Dios ha puesto en nosotros. Imagínate si alguien se acerca al cielo el día que le toque y habla y dice, no, pues yo no recibí el Espíritu Santo, pero hice todo lo que tú mandas. ¿Sabes qué ejemplo hay ahí? El joven rico. Todo eso lo he hecho ya. Y Jesús dice, todavía te falta una cosa. El corazón del joven rico no era recto delante de Dios. ¿Ves? Entonces, sí es necesario ser lleno del Espíritu Santo, aceptando el sacrificio de Cristo, siendo limpiado de todo pecado y siendo lleno de ese Espíritu Santo. La segunda pregunta, y cuando creen y reciben a Jesús en su vida y desobedecen,
eso hace parte de un regalo que Dios nos ha dado que se llama la gracia. El Nuevo Testamento está lleno de ejemplos y de enseñanzas acerca de nuestra debilidad. El mismo apóstol Pedro fue acusado de ser hipócrita. Nació de nuevo. ¿Cuál es la cuestión allí? Arrepentimiento, confesión y abandonar eso. Después de eso, no vemos a Pedro en cobardía. Y gracias a que Dios utilizó a Pablo para corregirlo, es que Pedro llegó inclusive a ser crucificado de cabeza, dando testimonio que él era inferior a su Señor. Entonces, en primera de Juan 1:5 dice que nosotros, si confesamos nuestros pecados, Dios que es justo nos los perdonará, y la sangre de Cristo nos limpia, nos baña permanentemente. Entonces, vivamos bajo el concepto de la gracia. Ahora, recuerden Romanos 6:1. ¿Qué vamos a concluir? ¿Vamos a seguir pecando para que sobreabunde la gracia? La gracia no es un permiso para pecar. La gracia es como el, mejor dicho, si tú vas en un crucero y ves el barco lleno de botes salvavidas y de flotadores de salvavidas por todos lados, eso no quiere decir que te puedas botar al océano, ¿verdad? La cuestión es que si tú caes accidentalmente, te botan el salvavidas. Bueno, pues la gracia es lo que te permite estar dentro del barco, y si resbalas, Dios te recoge, ¿sí? Pero es porque por alguna razón fuiste débil, porque accidentalmente, en algún momento, por causa de un temor o de alguna situación, resbalaste, ¿sí? Pero no es un permiso para pecar intencionalmente. Amén. Gracias, profesor. Hay una mano levantada, misionera Jacqueline. Hola, buenas noches. Buenas noches, Quisiera hermana. aclarar un concepto, Pastor Héctor. A mí siempre me llamaba tanto la atención cuando la palabra decía de que él vino a la tierra y los suyos no lo recibieron, no lo entendieron, no lo comprendieron. Y no lograba entender esa parte porque ellos eran tan estudiosos, tan conocedores de la palabra, hombres llenos de mucha letra. Pero por lo que usted nos acaba de decir en esta noche, ¿cierto? El día que Adán y Eva cayó en el huerto, la mente de toda la humanidad, independiente de todo el conocimiento de letra que pudiera tener, quedó en oscuridad. Y esa es la razón por la cual ellos nunca, a pesar de que tuvieron al Mesías frente y vieron todas las evidencias de que él era el Mesías, no lo pudieron distinguir. Eso logré comprender en esta clase. ¿Estoy en lo correcto, pastor? Sí, mira, hermana, cuando Jesús llega, ¿qué es contra lo cual él se enfrenta constantemente? En Juan 8, versículo 31, Jesús tiene una discusión que es crucial para poder entender esta pregunta que tú haces, que es muy buena pregunta. Dice, Jesús se dirigió a ellos, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. Esta parte es importante observarla bien. No se está refiriendo a cualquier persona de la multitud. Dice a los judíos, pero no cualquier judío, a los que habían creído en él. Y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cuál fue la respuesta de estos judíos que habían creído en Jesús y que estaban escuchando esta palabra?
Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie, aunque sí habían sido esclavos casi 400 años en Egipto. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Entonces, algo con lo cual Jesús se chocó fue con, uno, la negación de los judíos hacia su realidad espiritual. Y lo segundo, una fe basada en toda la estructura religiosa, todo lo que era el esquema de sacrificios. Entonces, para Jesús era como, ¿cómo pretenden ustedes obedecer si ni siquiera reconocen que están lejos de Dios? Y no lo reconocían a Él. ¿Por qué? Porque todo su pensamiento y su inclinación espiritual estaba hacia el cumplimiento de la ley, no hacia las promesas del Mesías. ¿Ves? Ellos, aunque consideraban esperar que en algún futuro llegara el nuevo Moisés, ¿sí? O el nuevo Elías, toda su razón de ser espiritual estaba fundamentada en el cumplimiento de la ley. Y eso impedía que ellos pudieran ver a quien estaba al frente de ellos, a quien les estaba hablando. Ahora, ¿cómo sucede esto? A partir precisamente de todo lo que sucedió en el jardín del Edén, el mundo quedó sumido en esa oscuridad y la imagen de Dios empezó a velarse delante de los hombres, aún delante del pueblo después de que ellos recibieron la ley. Acuérdate, como dice Pablo en un pasaje que recuerdo ahorita, dice que la ley se aprovechó de eso para enseñar lo que es el pecado. Se aprovechó de la ley para revelar el pecado o para hundirlos en el pecado. ¿Cómo podían ser adúlteros si la ley no dijera no sean adúlteros? Lo mismo que pasó en el Edén. Dios dice no coman de ese árbol. ¿Y cuál fue la inclinación del hombre? Comer de ese árbol. La ley dice no sean adúlteros. ¿Y qué hace el hombre? Es adúltero. No roben. ¿Y qué hace el hombre? Roba. No codicien la mujer del prójimo o los bienes del prójimo. No sean envidiosos, en otras palabras. ¿Y qué hace el hombre? Envidia, y por envidia establece guerras. Entonces el hombre siempre está inclinado a aquello que la ley en sí era buena, está inclinado precisamente hacia aquello que la ley prohíbe. Y de eso se aprovechó el enemigo para poder velar la imagen de Dios a todo el resto de la humanidad, incluido su pueblo. Cuando Jesús muere en el día de la Pascua, ¿cuál fue el principal acto que sucedió ese día, en el momento en que Jesús murió? Dice que el velo del templo se rasgó en dos y quedó descubierto precisamente el lugar santísimo para que el pueblo tuviera esa comunión. ¿Qué pasaba antes? El pueblo le decía a los sacerdotes, háblanos tú de parte de Dios, pero nosotros no queremos tener esa comunión con Dios. Háblanos tú de parte de Dios. Lo que el reino de Dios está llamándonos a nosotros es tengamos esa comunión con Dios. Dejemos que el velo que ya ha sido descubierto nos permita entrar en esa comunión y que el reino de Dios se establezca en nosotros para que a partir de esa comunión dispongamos nuestro corazón y nuestra mente a hacer su voluntad. No sé si fui claro con la explicación que te doy. Gracias, pastor. Pastor, dejaron una pregunta en el chat, una última pregunta, nos dice, ¿cómo definiría ser lleno del Espíritu Santo? Mira, el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo sobre aquellos que estaban en el aposento alto, la Escritura dice, fueron llenos del Espíritu Santo. Yo creo que lo que sucede a partir de ahí definiría lo que es ser lleno del Espíritu Santo.
¿Qué pasó allí? Que todos salieron a predicar el mensaje a todas las personas que estaban a su alrededor. No es que ser lleno del Espíritu Santo sea salir a evangelizar, no, es salir y hacer la voluntad de Dios en todo momento. En ese momento la voluntad de Dios fue: salgan a anunciar el mensaje. Hay 70 naciones aquí representadas y a cada uno le dio un don, ¿sí? Representado en una lengua en la cual podía hablar. El deseo de obedecer la voluntad de Dios fue lo que sacó a toda esta gente del aposento alto para que empezaran a anunciar el mensaje de salvación a todos los que estaban reunidos aquel día de Pentecostés. Y dispusieron los dones que estaban recibiendo para poder cumplir esa misión. ¿Cómo podríamos definir a partir de eso ser lleno del Espíritu Santo? Dejar, como dice Pablo en la carta a los Gálatas, dejar que el Espíritu nos guíe a cumplir la voluntad de Dios en todo momento y disponer los dones que Dios nos ha dado para poder llevar a cabo la obra que Él nos ha encomendado. ¿Mm? Muchas gracias, maestro Héctor. Gracias por la clase. No hay más manos levantadas. Algo que para complementar a la pregunta que hacías, José, la llenura no tiene que ver con cantidad, sino cuánto está controlando el Espíritu Santo tu ser. Amén. En eso tiene que ver la llenura. No habla de cantidad, sino qué tanto el Espíritu Santo está controlando tu ser. Entonces, que en Efesios, cuando dice que no nos llenemos con lo del mundo y antes bien ser llenos del Espíritu Santo, en el griego es continuamente. Eso quiere decir que eso debe ir creciendo. Cada vez más el Espíritu Santo debe ir controlando mis pensamientos, mi hablar, mi accionar. De eso se trata cuando se habla de llenura del Espíritu Santo, ¿no? Y gracias también, pero queda bien establecido entonces que el reino de Dios está ya. El reino de Dios, Jesús ya lo estableció en la cruz del Calvario. No es que el reino de Dios vendrá, el reino de Dios está aquí. Y el reino de Dios dice, como ya nos han dado en la lectura, el reino de Dios es semejante a, ¿no es cierto? Es decir, va creciendo. Es como una semilla de mostaza, está creciendo. Como la levadura, está creciendo. Por eso, teológicamente dicen, el reino es y no es. El reino es porque ya está, pero va a llegar su consumación final. Entonces todos nosotros tenemos que entender que el reino de Dios ya está aquí en esta tierra, ya está al alcance del ser humano y como el profesor decía, ese reino ya ha sido establecido en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces no es que el reino de Dios va a ser, sino el reino de Dios ya está. Claro, Jesús decía, el reino de Dios se ha acercado, pero en la cruz ya ese reino de Dios se ha establecido, ¿verdad? Entonces, José Luis estaba levantando la mano. ¿Quieres hacer una pregunta? No, pastor, quería como que complementar lo que decía el hermano y lo que también dijiste, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces consideramos que la llenura es un acto, no sé si místico, es decir, algo eh, que se lleva a eventos que son, como dice, no sé si la palabra correcta sería mágicos o cosas así, sino que lo que tú dijiste, pues, es ese deseo continuo de querer hacer la voluntad de Dios, ese deseo continuo de querer conocer al Dios que predicamos, al Dios que decimos que amamos. Y muchas veces he tenido esa conversación con personas que hablan muy ligeramente de esa frase de llenura y lo relacionan con eventos
específicos, momentáneos, por decirlo así, que según mi pensar, muchas veces son más emocionales que, que lo que yo considero y creo que tú compartes conmigo esa idea de lo que es la verdadera llenura del Espíritu Santo. Eso era todo, pastor. Cuando el maestro estaba hablando de Pentecostés, mira la experiencia de Pedro nomás. ¿Por qué crees que Pedro salió y predicó con esa vehemencia, con esa autoridad? Porque el Espíritu Santo lo controló a Pedro. El Espíritu Santo impulsó a Pedro, ¿no? Entonces, cuando el Espíritu Santo te controla, cuando tú dejas que el Espíritu Santo controla todo tu ser, entonces automáticamente tú vas a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Sí, es Como, correcto, pero no fue momentáneo, fue algo que claro, quedó en Pedro, que eh, siguió siendo algo frecuente en la vida de las personas que tuvieron esa experiencia. Fue algo que marcó sus vidas y no fue algo momentáneo. Sí, es decir, ocurrió un momento específico, pero marcó sus vidas de ahí en adelante. Pues fue un constante vivir, un constante servir. No sé si me hago entender, pastor. es Sí, decir que eso crece, no es en un solo momento. Eso es lo que estás queriendo decir. Por eso es que Pedro al final, incluso la tradición dice que murió boca abajo. Eso quiere decir que no es una experiencia en un momento, sino eso, como te digo, Efesios dice que Eso es tiene que correcto. ser una experiencia continua, continua. Correcto, pastor. Todos nosotros tenemos que entender que eso debe ser una experiencia continua de todos nosotros y que cada día el Espíritu Santo debe controlar más y más todo nuestro ser, todo nuestro pensamiento, que el Espíritu Santo cada día más y más debe impulsarnos a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Sí, Porque el reino de Dios ya está establecido. eso es correcto. Sí, porque a veces, pastor, en mi idea, muchas veces reflejan eso a una experiencia que se ve en las cuatro paredes de la iglesia, dentro de las cuatro paredes de la iglesia, y como tú lo dijiste, es una experiencia que va en continuo desarrollo, en un continuo crecimiento, y es algo que es una vivencia diaria, es una vivencia que me lleva, que el Espíritu Santo me guía, me controla, como dijiste, y que va en función de servir, de adorar, como decía el hermano, en obediencia, más que sacrificios, obediencia. Y bueno, sí. estamos en la idea, pastor. Gracias por tu comentario. Si me Gracias. permite complementar algo, pastor. Sigue adelante, maestro. Fíjate que yo creo que, creo no, estoy seguro, no hay nadie que haya sido más lleno del Espíritu Santo que el mismo nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Sin embargo, en Mateo 26:39 vemos un conflicto de nuestro Señor en su oración. Como si es posible, no me hagas pasar por esto. Pasa de mí este cáliz, dice la versión Reina Valera. Eh, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Es un conflicto fuerte que todos nosotros hemos de pasar. Pero ¿cómo se refleja la llenura del Espíritu Santo en ese momento específico de nuestro Señor? Que Él decidió hacer la voluntad de Dios por encima de la suya. Eso lo vemos en el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:24, cuando él pone el ejemplo del atleta. ¿Mm? Se impone una disciplina y dice, yo no doy golpes al aire como si no tuviera metas. Nosotros tenemos una meta bien marcada, que es la vida eterna, ¿verdad? Y Jesús dijo en Juan 14, ustedes ya saben el camino que lleva a donde yo voy. Ese camino solamente nos es dado mediante la llenura del Espíritu Santo cuando nosotros disponemos nuestra vida para poder continuar por ese camino sin desvíos,
doblegando nuestra voluntad para poner por encima de ella la voluntad del Padre. Eso va muy bien con la tarea que les voy a dejar, si me permite, pastor, y ya con eso cierro. Está bien. La última intervención de la misionera Mart, por favor. Buenas noches, maestro. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Y buenas noches, queridos hermanos. Simplemente para decirle mi aporte, digo simple porque cuando estoy predicando a veces me dicen, pero ¿qué puedo hacer para cambiar? No sé si está bien esta pregunta que voy a hacer. Les digo, tienes que dar el pase al Espíritu Santo en vuestros corazones. Él es quien redarguye, convence del pecado al pecador. Mientras no damos pase al Espíritu Santo y la carne quiere hacer lo que quiere hacer, pues el Espíritu Santo no tiene parte en nuestras vidas, ¿verdad, pastor? Uno. Otro es, a veces me pregunto para entre mí sola y digo, cuando veo gente, personas que danzan, personas que se revuelcan por los pisos, dice que están llenados del Espíritu Santo, o personas que están danzando llenos del Espíritu Santo, solo me pregunto y digo, ¿será así? Y eso es mi pregunta, pastor. Estoy entendiendo muchísimas cosas que tenía en duda, por ejemplo, que se rasgó el velo, tenemos una entrada directa ahora al Señor Jesús. Bueno, hay muchísimas cosas y agradezco al maestro, agradezco a usted, pastor César, y que Dios le bendiga. Algunas dudas, por favor. Amén. Volvemos a lo que nos preguntaba el hermano, perdón, se me fue el nombre, el hermano que viene de Chile. ¿Mm? Las cosas externas no tienen validez en tanto lo interno no sea lo que nosotros estemos viviendo realmente. La llenura del Espíritu Santo no tiene que ver con revolcarse en el piso, ni con las danzas, no, son expresiones. Pero lo que hay en el corazón, lo que es verdaderamente el nacer del Espíritu, es lo que cuentan por encima de todas estas cosas, porque es lo que nos lleva a obedecer la voluntad del Padre. La llenura del Espíritu, bien lo explicaba el pastor César, y tiene que ver más que nada con la disposición a poder hacer, a la disposición a hacer la voluntad del Padre, a entender realmente cuál es la voluntad que es digna de ser obedecida, si es la mía o es la de Dios. Mira, yo me atrevo, y eso no está en la escritura ni nada, pero yo siempre me comparo y me trato de poner en el lugar de de los personajes bíblicos. Y pienso yo, ¿cómo hubiera actuado yo? Yo no sé cómo hubiera actuado si yo hubiera estado en ese aposento alto el día de Pentecostés. Conociéndome como soy yo, viendo el poder tan grande que fue derramado sobre estas personas, sin duda, antes de ser llenados del Espíritu Santo, para muchos era como, podía haber temor. Y aún cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ese temor podía estar ahí presente, pero fue la experiencia que vivió nuestro Señor en Getsemaní. Sin duda el Espíritu los llenó de tal valor para poder ellos tomar la opción de decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vemos en los primeros 10 capítulos de Hechos de los Apóstoles a cuántos castigos fueron sometidos los hermanos, los discípulos, los apóstoles, por predicar el Evangelio. Y eso no ocurrió después, ocurrió desde el mismo instante del día de Pentecostés. Los fariseos seguramente siguieron sus celos por el Evangelio que se estaba predicando. Posteriormente las autoridades romanas, dicen Hechos 8, iniciaron una gran persecución contra los cristianos.
Así que todos ellos estuvieron sometidos, pero dice en el mismo Hechos 8, en el versículo 4, que los discípulos que se habían dispersado por todos lados seguían predicando el mensaje. Entonces, en medio de la persecución, ellos llenos del Espíritu Santo, no le dieron prioridad a su temor, ni a sus propios deseos, ni a sus proyectos. Ellos le dieron prioridad a la voluntad de Dios y decidieron obedecerla por encima de todo. ¿Por qué? Porque el Espíritu así los guiaba, hacia ellos los incitaba, los animaba y los empoderaba. Y por eso, por todos lados, se predicaba el mensaje a pesar de las persecuciones. Gracias, Espero maestro. Vamos a terminar aquí.